¿Cuál es la ventaja en el trabajo más que en la recompensa? Rashi interpreta el versículo. Y el Señor se apareció a él. Él abrió la puerta de la tienda para ver si había transeúntes para dejarlos en su casa. El calor del mediodía, el Creador sacó el sol de su funda para no molestarlo con invitados. Y como lo vio lamentarse de que los invitados no venían, le trajo ángeles semejantes a personas. Debemos entender, uno, ¿por qué dice, y como lo vio lamentarse de que los invitados no venían, le trajo ángeles semejantes a personas? ¿No sabía el Creador de antemano que lamentaría no tener invitados? Por lo tanto, ¿por qué Él sacó el sol de su funda? 2. El Creador no tenía otra manera de enviarle invitados que el engaño, lo que significa que Él lo engañó haciéndole creer que eran personas. Después de todo, podría poner fácilmente el sol en su funda y las personas podrían acercarse a Él como huéspedes. Nuestros sabios dijeron que Abraham dijo, antes de que fuera circuncidado, los transeúntes venían a mí. Hasta que he sido circuncidado, no vienen a mí. El Creador le dijo, antes que fueras circuncidado, los incircuncisos venían a ti. Ahora yo y mi séquito venimos a ti. Esto, además, es desconcertante. 1. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que él hizo? ¿Por qué los invitados no vienen ahora? Entonces él le dijo, antes los incircuncisos venían a ti, ahora yo y mi séquito. Pero él no respondió por qué los invitados no venían. 2. ¿Qué significa la pregunta? ¿Por qué no vienen? Es simple, porque el calor del mediodía. Es por eso que los invitados no pueden venir. 3. En general, ¿cuál es la respuesta que el Creador le dio? Como si ahora estuviera en un estado más grande e importante que antes. Cuando venían los incircuncisos. Después de todo, nuestros sabios dijeron, brindar hospitalidad a los invitados es mayor que dar bienvenida a la Shejina. En consecuencia, la queja de Abraham es justa, ya que Abraham entendió que una vez que se había circuncidado, ciertamente debería alcanzar un grado más elevado, pero vio que no era así. Por el contrario, sufrió un descenso, había perdido una gran cosa, es decir, brindar hospitalidad a los invitados. Sin embargo, debemos entender por qué brindar hospitalidad a los invitados es mayor que dar la bienvenida a la Shejina. Nuestros sabios dijeron, Rav Yehuda dijo, brindar hospitalidad a los invitados es más grande que dar la bienvenida a la Shejina. Más grande significa que es más importante. Sin embargo, en la realidad de este mundo, vemos que las cosas importantes en el mundo están solo en unos pocos elegidos y no en personas comunes, solo en un puñado de personas. Pero las cosas que son menos valiosas se encuentran en más personas que las cosas importantes. En consecuencia, la regla debería haber sido que muchas personas serían recompensadas con dar la bienvenida a la Shejina y algunas con brindar hospitalidad a los invitados. Sin embargo, en realidad vemos lo contrario. Hay más personas que saludan a los invitados que personas recompensadas con dar la bienvenida a la Shejina.
Tanto es así que ni siquiera podemos saber cuántos hay en el mundo que han sido recompensados con dar la bienvenida a la Shejina. Además, debemos creer que existe tal cosa en el mundo, que hay quienes han sido recompensados con dar la bienvenida a la Shejina, aunque no sabemos quiénes son. Pero nuestros sabios dijeron, no hay una generación sin 36 justos. Pero ¿quién los conoce? En cambio, debemos creer que existen en el mundo, y se dijo sobre ellos que brindar hospitalidad a los invitados es más importante que dar la bienvenida a la Shejina. Pero según la razón debería haber sido todo lo contrario, como lo es en realidad, que las cosas importantes son más difíciles de encontrar que las que no son tan importantes. Del mismo modo, debemos entender lo que dijeron nuestros sabios. El que disfruta de su trabajo es más grande que quien teme a los cielos. Esto implica que aquel que disfruta de su trabajo no teme al cielo. Y si la intención es que alguien que disfruta de su trabajo además tenga temor al cielo, ¿por qué sería esto tan notable? Por supuesto, quien teme al cielo y además tiene el mérito de disfrutar de su trabajo es más importante. Sin embargo, deberíamos decir que la intención es que aquel que tiene solo una cosa, solo trabajo, es más importante que quien teme al cielo. Necesitamos entender esto también porque es contrario a la realidad. Vemos en la realidad muchas personas disfrutan de su trabajo. Sin embargo, no vemos muchas personas con temor al cielo. Y si los que disfrutan de su trabajo son más importantes que aquellos que temen al cielo, debería haber habido muchas más personas con temor al cielo. Y las personas que disfrutan de su trabajo deberían haber sido una pequeña parte del público. Para entender lo dicho anteriormente, interpretaremos esto de acuerdo con el trabajo, ya que este camino lo lleva a uno a entrar al palacio del rey, y se llama el camino de la Torá. Esto pertenece específicamente a los trabajadores del Creador y no a la visión de los dueños de casas, como hemos dicho en artículos anteriores. Sin embargo, debemos entender cuál es el trabajo que Él le ha dado al hombre y en el que debe esforzarse. Como dijeron nuestros sabios, me esforcé y no encontré, no creas. No me esforcé y encontré, no lo creas. Me esforcé y encontré, créelo. Sin embargo, debemos entender por qué necesitamos este esfuerzo. Debemos interpretar una vez más lo que dijimos en los artículos anteriores, que se sabe que el propósito de la creación fue que el Creador creó la creación debido a su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Es como ha sido dicho con respecto a la creación del hombre. Los ángeles le dijeron, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Por qué necesitas este problema? El Creador les dijo, ¿para qué están las ovejas y los bueyes? ¿Cómo es esto? Es como un rey que tenía una torre llena de gran abundancia, pero no invitados. ¿Qué placer tiene el rey que tiene abundancia? Inmediatamente le dijeron, Señor nuestro Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Haz lo que te plazca. Sin embargo, en consecuencia, ¿por qué las criaturas no están recibiendo el deleite y el placer que Él quería dar a las criaturas?
La respuesta es conocida. Nos ha dado la Torá y las mitzvot para que no tengamos el pan de la vergüenza, ya que al observar la Torá y las mitzvot estaremos aptos para recibir el deleite y el placer y no sentiremos aquí el pan de la vergüenza. Además, en consecuencia, esto es desconcertante, ya que hay una Mishnah, un tratado, que dice claramente lo siguiente. Él decía, no sean esclavos que sirven al Rab para recibir premio. Más bien, sean como esclavos que están sirviendo al Rab sin recibir premio. Por lo tanto, ¿cómo se permite trabajar y ejercer la Torah y las mitzvot para que podamos recibir recompensa por el trabajo? Ya que solo de esta manera recibiremos el deleite y el placer sin vergüenza. De acuerdo a lo que se ha explicado en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, el significado es que ha sido grabado en nosotros un deseo de recibir placer, que no tenemos comprensión del amor al prójimo y que cuando se nos dice que debemos hacer algo por los demás, nuestro cuerpo rápidamente pregunta, ¿qué obtendremos de trabajar para los demás? Por esta razón, cuando se nos dice que observemos la Torah y las mitzvot, nuestro cuerpo pregunta, ¿qué significa este trabajo para ustedes? Es decir, ¿qué obtendremos de esto? Por lo tanto, se dice que con esto, él será feliz en este mundo y también alcanzará el próximo mundo. Es decir, es imposible trabajar sin recompensa. De esto se desprende que enseñamos al público en general a observar la Torah y las mitzvot para recibir recompensa. De lo contrario, nadie querrá dedicarse a la Torah y las mitzvot. Maimónides escribe, nuestros sabios dijeron, uno siempre debería dedicarse a la Torah, incluso si es lo lishma, ya que desde lo lishma llegará al lishma. Por lo tanto, cuando se enseña a los pequeños, las mujeres y las personas sin educación, se les enseña a trabajar solo por temor y para recibir una recompensa, hasta que adquieran conocimiento y adquieran mucha sabiduría. Se les enseñará ese secreto poco a poco y se acostumbrarán al asunto con calma. Por lo tanto, de las palabras de Maimónides, queda claro que existe una diferencia entre el público en general y los individuos. Es decir, es posible revelar el camino del Creador solo a los individuos, a saber, el camino al palacio del Creador. Esto quiere decir la forma en que pueden lograr Debekut con el Creador, tal como está escrito, y adherirse a Él, lo que significa que logra la equivalencia de forma. Este es el significado de lo que nuestros sabios dijeron. Como Él es misericordioso, entonces serás misericordioso. Esta es la diferencia entre la visión de la Torá y la visión de los dueños de casa. La visión de los dueños de casa es que en todo lo que hace, sabe que debe obtener ganancia y recibir todas las ganancias para su propia autoridad. Significa que siente que tiene una propia autoridad y que controla sus posesiones. Por el contrario, la visión de la Torá es que él no tiene autoridad propia. Es como dijeron nuestros sabios. Lakish dijo, ¿cómo sabemos que las palabras de la Torá se hacen realidad solo en alguien que se matan por ella? Se dijo, esta es la Torá. Si un hombre muere en una tienda. Sin embargo, debemos entender las palabras de nuestros sabios cuando dicen, la Torá existe solo en una persona que se mata por ella. 1. ¿Por qué necesito esta muerte? ¿Por qué alguien debe matarse para que
la Torah exista en él. 2. ¿Cuál es la medida de la muerte que necesitamos para esto? No se puede decir que se trate actualmente de la muerte, pues está escrito, y son nuestras vidas y la extensión de nuestros días, lo cual es lo opuesto de la muerte. 3. Tampoco podemos decir que necesitar mucho tiempo para estudiar Torah y entenderla se llama muerte. Después de todo, vemos que incluso aquellos que ejercen solo en estudios seculares y no en palabras santas y que quieren obtener un doctorado en alguna ciencia, también se sientan día y noche a estudiar. Y también vemos que hay quienes ya han recibido su doctorado y aún continúan estudiando para convertirse en profesores. Además, hay personas que ya se han convertido en profesores, pero no dejan de estudiar. Aún así, no se dice acerca de ellos que la sabiduría no existe en ellos y que deben matarse, ya que nuestros sabios dijeron que, de otro modo, la Torah no existe. Esto significa que los estudios seculares no tienen tales condiciones. Entonces, ¿cuál es el significado de la Torah existe solo en alguien que se mata por ella? 4. También debemos entender lo que nuestros sabios dijeron. La Torah existe solo. ¿Qué es esta existencia? Si interpretamos que la existencia significa que él debe saber y recordar lo que ha aprendido, ¿que esto se considera como la Torah existe? ¿Debería uno darse muerte por esto? De esto se desprende que si alguien nació talentoso, con una mente aguda y una memoria perfecta, memorizando todo lo que ha aprendido, queda la pregunta de ¿por qué tiene que matarse para que la Torah exista en él? Para comprender lo anterior debemos reiterar lo que hemos comenzado a aclarar con respecto al propósito de la creación, que es para beneficiar a sus creaciones. Como él explica ahí, todas las creaciones son llamadas criaturas, porque aquí se creó algo nuevo que no existía antes de la creación de los mundos, es decir, una carencia y un anhelo para recibir deleite y placer, ya que la medida del deleite y del placer depende de la medida del anhelo y la codicia de la materia. Y en esa medida puede disfrutar. Del mismo modo, alguien que no tiene hambre no puede disfrutar de la comida que le dan. Sin embargo, aquí el deseo de recibir el placer que se grabó en las criaturas causó separación y disparidad de forma entre el Creador y las criaturas, pues se sabe que la disparidad de forma se separa en dos en la espiritualidad. En la medida que hay diferencia entre ellos, también se vuelven distantes entre sí. Por esta razón, las criaturas se separaron del Creador y se convirtieron en dos autoridades, donde el hombre dice que él también es el anfitrión y no el invitado, y tiene su propia autoridad. Sin embargo, debemos saber que este deseo de recibir es el mal que existe en el mundo, como se explica ahí. Es decir, todos los robos, asesinatos y guerras en el mundo, tanto como todas las malas cualidades como la ira y el orgullo, derivan de este deseo de recibir, que quiere con todas sus fuerzas satisfacer su amor propio. Donde vea que puede obtener placer,
de inmediato está listo y dispuesto a llenarse con él. Incluso la pereza. Cuando una persona no hace nada, también se debe al amor propio. Ahora, él elige no hacer nada porque siente que el cuerpo anhela recibir placer del descanso. Por esta razón renuncia a otros placeres porque en este momento ve y cree que esto le dará más placer que otras cosas. Es decir, perezoso significa que obtiene un placer excesivo del descanso. Sin embargo, todos estos entran en el amor propio, que es el mal que sufre el mundo entero. Para corregir este mal, que se llama inclinación al mal, y nos causa separación, por la cual no podemos recibir el deleite y el placer que el Creador quiere darnos, es que salgamos del amor propio y cancelamos nuestra propia autoridad. Y nuestro deseo es solo dar satisfacción al Creador. Esto se llama cancelar la autoridad, ya que no estamos interesados en nuestro propio placer y satisfacción, sino que solo deseamos beneficiar al Creador y no a nosotros mismos. En ese momento, la persona llega a sentir con qué puede deleitar al Creador. Es decir, lo que una persona puede decir que traerá satisfacción al Creador, ya que nada falta en el palacio del Rey. En ese momento, una persona encuentra una cosa que puede decir que traerá satisfacción al Creador, ya que el propósito de la creación era deleitar a sus criaturas. Por esta razón, la persona busca cómo obtener placer para deleitar al Creador. Al querer dar contento al Creador, él provoca una cosa nueva. Él realmente disfruta. De lo contrario, se le considera mentiroso. Es decir, le da lugar al Creador para llevar a cabo su voluntad, su deseo de que las criaturas disfruten. Y si él no disfruta y dice que está disfrutando, entonces le está mintiendo al Creador. En verdad, él realmente recibe deleite y placer. Pero toda la diferencia está en la intención, lo que significa que el placer que recibe es porque el Creador lo quiere. Por sí mismo, a pesar de que desea y anhela placeres, vence su deseo, va en contra de él y no quiere recibir. Eso se llama recibir con el fin de otorgar. Con esto vemos que aunque en términos del acto ellos son lo mismo, lo que significa que ambos disfrutan, todavía hay una diferencia en la intención. Quien disfruta por amor propio sigue el consejo de la inclinación al mal, y aquel que debido al amor propio renuncia al placer y disfruta por el mandamiento del Creador, que desea hacer el bien y que por esta razón él recibe el placer, entonces es considerado como una persona que sigue el consejo de la buena inclinación. De igual manera, encontramos en las palabras de nuestros sabios. Rabba Bar Hana dijo, Rabbi Yohanan dijo, ¿por qué está escrito? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos caminarán y los transgresores caerán. Hay aquí una alegoría de dos personas que estaban asando sus corderos.
Uno lo hizo con el propósito de una mitzvah y el otro para comer groseramente. Quien lo comió por una mitzvah es el justo caminará. El que lo hizo por comer groseramente los transgresores caerán. Rish Lakish le dijo, ¿llamas malvado a este? Es cierto que no es una mitzvah de primera clase, pero sí realizó la ofrenda de Pesaj. Esto significa que hay una diferencia en la intención, aunque en el acto son lo mismo. Rish Lakish dice, no se lo considera malvado, porque en cualquier caso sí realizó una mitzvah, pero no es de primera clase. Podemos interpretar que específicamente en relación con la mitzvah, decimos que se considera una mitzvah, pero no en una de primera clase. Esa es la razón por la cual nuestros sabios dijeron, Rab dijo, uno siempre debería dedicarse a la Torah y las mitzvot, incluso en lo lishma, porque de lo lishma llegará al lishma. Sin embargo, con respecto al permiso, ciertamente hay una diferencia entre recibir el placer, porque es el mandamiento del Creador, que quiere hacer el bien a sus creaciones. De lo contrario, es decir, si es debido al amor propio, él renunciaría al placer. De eso se desprende que lo principal es la intención. Pero con respecto a una mitzvah, decimos que incluso si él no tiene la intención, todavía se la considera una mitzvah. Es como se dijo anteriormente, que con respecto al público en general se les enseña a observar la Torah y las mitzvot, aún en lo lishma, como dice Maimónides. En consecuencia, debemos interpretar entonces el asunto de una persona que tiene que matarse. Preguntamos, ¿cuál es el significado de la muerte? Ahora comprenderemos que la muerte significa la anulación de la propia autoridad. Él dice que no hay autoridad en el mundo, sino la del Creador. Esto se llama autoridad singular. Este es el significado de nuestra oración. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Lo cual significa que hay una sola autoridad en el mundo y que Él cancela su amor propio. De esta manera podemos interpretar lo que dice el Ari, que debemos poner sobre nosotros mismos la devoción al recitar el Shema Israel, porque la intención es anular el amor propio. Después podemos decir, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ya que tu propia realidad no existe con respecto a ti mismo, porque todos estos pensamientos son para el Creador. Eso se llama matarse. Ahora podemos entender por qué la Torah existe solo en alguien que se mata. Preguntamos, ¿qué significa observar la Torah? Y que sin matarse por ella, la Torah no puede existir. Debemos interpretar que la observación se refiere a lo que la Torah nos ha prometido, es decir, cómo está escrito. Porque ellos son nuestras vidas y la extensión de nuestros días. Y como está escrito, son más deseables que el oro más fino y más dulces que la miel y el goteo del panal, y otras promesas tales que la Torah nos ha prometido. Es como se dijo anteriormente, que todas esas cosas están incluidas en el propósito de la creación, llamado su deseo de hacer el bien a sus creaciones.
Todo esto no puede venir a las criaturas por la razón antes dicha, que es la cuestión de la disparidad de forma con el Creador, que desea otorgar, mientras que las criaturas quieren recibir en su propio dominio, lo que se llama separación en la espiritualidad, y de donde deriva el asunto del pan de la vergüenza. Por lo tanto, debe haber ocultamiento, lo que significa que la abundancia superior, incluida en el propósito de la creación, no puede iluminar. La razón es para dar lugar a la elección. De esto se deduce que percibimos en el mundo la ocultación de su rostro. Esto es lo que dijo el rey David. He aquí estos malvados y los que están siempre a gusto han obtenido riquezas. Cuando una persona ya ha llegado a un estado de matarse, lo que significa suicidarse, lo cual es matar el amor propio, y ya no se preocupa por sí mismo, sino que se preocupa solo de aumentar la gloria del cielo arriba, entonces está escrito que su gran nombre crezca y sea santificado. En ese momento, cuando uno desea dar satisfacción al Creador, se le considera y adherirse a Él, como Él es misericordioso, así tú serás misericordioso. En ese momento podemos ser recompensados con todas esas cosas que la Torah nos ha prometido. Entonces se vuelven realidad. De esta manera podemos entender las palabras de nuestros sabios cuando dijeron: la Torah existe solo en alguien que se mata por ella. Se sigue que el significado de la Torah existe solamente. Lo que Él nos prometió ocurre solo después de que Él se haya matado por ella. Ahora explicaremos lo que preguntamos acerca de lo que dijeron nuestros sabios. Me esforcé y no encontré. Preguntamos por qué necesito este esfuerzo. Sin embargo, hay una pregunta famosa sobre esto, ya que el hallazgo solo se produce sin preparación. Es decir, que a la persona le ocurre que encontró algo, pero sin preparación. Pero aquí en la Torah hay una condición antes del hallazgo, que se necesita mucho esfuerzo para obtenerlo. En consecuencia, debería haber dicho: me esforcé y adquirí. Baal HaSulam interpretó que esto significa que si una persona tiene esfuerzos en la Torah al principio, primero es recompensado con caer en gracia ante el Creador, y el Creador le otorga la Torah como un regalo. Este es el significado de me esforcé y encontré. Por lo dicho anteriormente, podemos entender por qué el Creador no quiere entregar la Torah como un regalo antes de que la persona se haya esforzado. Y también, ¿cuál es el esfuerzo? La respuesta es como dice, que desde que el hombre fue creado con el deseo de recibir para uno mismo, se separa del Creador. Para adherirse al Creador, debe estar en equivalencia de forma. Como Él es misericordioso, entonces tú serás misericordioso. De otra manera, si recibe el verdadero placer de la Torah, estará más lejos del Creador. Por lo tanto, cuando uno quiere entrar en un estado donde todas tus acciones son para el Creador, entonces el deseo de recibir en el cuerpo se resiste. Este es el verdadero esfuerzo que las criaturas tienen, porque deben ir en contra de la naturaleza con la que nacieron. De esto desprende que el esfuerzo es que necesitamos ir en contra de la naturaleza, pero ¿por qué necesitamos el esfuerzo? Es para llegar a y adherirse a él, y entonces habrá una sola autoridad. De esto se desprende que debemos discernir entre el público en general y los individuos. Es decir, el público en general es enseñado y educado para trabajar en lo lishma,
que es para recibir recompensa. Se los llama esclavos que sirven al Rab con la finalidad de recibir recompensa. Pero a los individuos se les dice sean como siervos que están sirviendo al Rab sin recibir recompensa, sino que el temor del cielo esté sobre ustedes. El Zohar interpreta: el temor más importante radica en que uno debe temer a su Señor porque es grande y gobernante. Nos enseña que hay 3 maneras en el temor al Creador, pero solo una se considera el verdadero temor. 1. Temer al Creador y guardar sus mitzvot para que sus hijos vivan y él evite el castigo corporal o un castigo sobre su patrimonio. Este es un temor a los castigos en este mundo. 2. Cuando también teme los castigos del infierno. Estos 2 no son el verdadero temor, porque no tiene temor debido al mandamiento del Creador, sino por su propio beneficio. Resulta que su propio beneficio es la raíz y el temor es una rama derivada de su propio beneficio. 3. Más bien, el temor más importante es que uno tema a su Señor porque es grande y gobernante, porque Él es la raíz. Por lo tanto, se deduce que el trabajo se aplica principalmente a las personas que desean seguir el camino de los individuos, que es la opinión de la Torá, que trata de la anulación de la autoridad de la multitud y el deseo de que haya una sola autoridad. Es decir, el público en general, como se dice en las palabras del Zohar, quiere la recompensa tanto de este mundo como del próximo mundo. Pero los individuos anulan su propia autoridad y solo se preocupan por deleitar al Creador. Toda su intención es el esfuerzo y el trabajo, porque quieren servir al Rav, pero no para recibir recompensa. Se deduce que ni este mundo ni el próximo son importantes para ellos. Su único deseo es el trabajo. Cuando anhelan el trabajo, están seguros de que no se están engañando a sí mismos y de que están trabajando para el Creador. Pero en el momento en que mira la recompensa, aunque puede decir que su intención es en nombre de los cielos, al Creador, ¿quién sabe si esto es realmente así? Por lo tanto, lo único precioso que tienen es el espacio para el trabajo con la finalidad de no recibir ninguna recompensa. De acuerdo con lo anterior, podemos entender las palabras de nuestros sabios que dijeron en el Midrash que Abraham había dicho: antes de que me circuncidaran, los transeúntes venían a mí. Ahora que he sido circuncidado, no vienen a mí. El Creador le dijo: antes de que te circuncidaran, los incircuncisos venían a ti. Ahora yo y mi séquito venimos a ti. Preguntamos, ¿cuál es la respuesta a su pregunta de por qué no puede observar la mitzvah de brindar hospitalidad a los invitados? La respuesta es que él ahora tiene un grado más alto, que es dar la bienvenida a la Shejinah. Es por eso que él le dijo: ahora yo y mi séquito venimos a ti. Pero previamente él tenía un grado más alto.
más grande, que es brindar hospitalidad a los invitados. Y la hospitalidad es mayor que dar bienvenida a la Shejinah. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Creador? ¿Qué significa la respuesta del Creador? Sin embargo, debemos entender esto también. Esto es opuesto al sentido común, ya que normalmente es un gran privilegio para las personas si alguien importante acude a ellos. De acuerdo con la importancia de la persona, también lo es el valor de la preparación para saludarlo, como si el hombre más grande de su ciudad llegara a él, o el más grande del país, o el más grande del mundo. Pero aquí estamos diciendo que él fue recompensado con dar la bienvenida a la Shejinah, que es algo que ni siquiera se puede evaluar. Ni siquiera podemos saber qué significa dar bienvenida a la Shejinah, como se explica en todos los libros, y que una persona no pueda alcanzarla a menos que se le haya concedido. ¿Y a quién se le concede? Sin duda, los justos de la generación. Sin duda son los justos de la generación. Y ni siquiera podemos saber quiénes son esos justos, excepto mediante la fe. Cuando creemos que existen tales personas, se dijo al respecto que brindar hospitalidad a los invitados es más grande que esto. Ciertamente hay respuestas a esto en su significado literal, pero interpretaremos esto en el trabajo. Dado que está la cuestión del esfuerzo en la Torá y el conocimiento de la Torá, el esfuerzo en la Torá es que, dado que cuando el hombre quiere servir al Creador, no para recibir recompensa, solo mira el esfuerzo. Si comienza a pensar en conocer la Torá, parece que está esperando una recompensa, porque debemos creer que ninguna recompensa es mayor que conocer la Torá. Como está escrito en el Zohar, porque la totalidad de la Torá son los nombres del Creador. Además, un hombre completo es uno que ha sido recompensado con la Torá, el Creador e Israel son uno. Por lo tanto, de hecho, recibir el rostro o dar la bienvenida de la Shejinah es muy importante, porque el propósito del hombre es alcanzar este grado. Pero venir para recibir o dar la bienvenida al rostro de la Shejinah requiere una preparación previa para que uno esté en condiciones de hacerlo. En las palabras de nuestros sabios, esto se llama: como Él es misericordioso, así tú serás misericordioso. Esta es la interpretación del versículo, y adherirse a Él, adherirnos a sus atributos. Como se explica en el libro Matan Torah, que solo una persona que trabaja por amor a los demás puede lograr dvekut con el Creador. Hay muchos nombres para esto: inspiración de la Shejinah, alcanzar la Torah, recibir el rostro de la Shejinah, o dar la bienvenida a la Shejinah. La preparación principal, que se llama esfuerzo, es que uno debe prepararse para anular su propia autoridad, es decir, a uno mismo. Podemos llamar a esto brindar hospitalidad a los invitados, lo que significa que anula la visión de los propietarios de casas, dueños de casas, y anhela la visión de la Torá, lo cual se llama la anulación de la autoridad. Naturalmente, él se convierte en el invitado del Creador, que es el anfitrión, que es el dueño del mundo entero. Y dado que hay ascensos y descensos, por lo que muchas veces el cuerpo le hace ver que él también es un dueño. Significa que se le permite hacer lo que quiere y que no está
subyugado al dueño, que es el creador. Naturalmente, él quiere hacer lo que se le antoje. Pero luego la persona vence los pensamientos y deseos del cuerpo y acepta que él es el invitado y que el creador es el dueño de la casa. Y que la persona no tiene ninguna autoridad. Él es solo un invitado pasajero en este mundo. Este asunto, es decir, estos ascensos y descensos, vuelven y se repiten. Resulta que de vez en cuando una persona siempre deja entrar invitados en su cuerpo. Es decir, el hombre siempre camina con la idea de que él es el invitado. Podemos llamar a esto brindar hospitalidad a los invitados, que cada vez él deja entrar en su cuerpo pensamientos de invitados. Sin embargo, este es un gran esfuerzo porque va en contra de la naturaleza del cuerpo. Después es recompensado con la recompensa llamada recibir el rostro de la Shejina, dar la bienvenida a la Shejina. Por esta razón, para que uno no se engañe a sí mismo, que no le preocupa la recompensa, llamada con el fin de recibir premio, sino que él quiere trabajar con el fin de no recibir premio. Por esta razón se ve la grandeza de una persona si dice brindar hospitalidad a los invitados es más grande que recibir el rostro de la Shejina. Entonces se reconoce y se establece que esa persona no está mirando la recompensa, sino el esfuerzo y el trabajo que tiene, algo con lo que servir al Creador. Y esto es todo lo que quiere. Podemos entender esto a través de una alegoría. Dos hombres que eran grandes amigos se amaban profundamente. Una vez, uno de ellos necesitaba $5,000 urgentemente. Le dijo a su amigo: necesito un gran favor tuyo, préstame esta suma. Yo sé que no tienes ese dinero, pero sé que tienes parientes y amigos y puedes pedir prestado a 20 personas, a cada una $250. Y luego tendrás el dinero que necesito. En 2 semanas, si Dios quiere, te devolveré el dinero. El amigo no sabía qué hacer. Ahora tenía que recurrir a 20 personas para pedirles prestado dinero con la promesa de que les devolvería el dinero en 2 semanas. ¿Qué pasa si mi amigo no tiene el dinero para pagar a tiempo como me lo prometió? ¿Qué haré? ¿Cómo podré mirarlos a la cara si no cumplo la promesa que les hice? Pero después piensa de manera diferente. Él es mi amigo y ciertamente me ama, porque si no supiera con certeza que va a pagar a tiempo, no me haría sentir mal. Después de eso se le ocurre otra idea. Es cierto que no le pediría el préstamo si no supiera con certeza que tendría el dinero para pagarme. Pero tal vez cometió un error respecto a los lugares de los que pensó que obtendría esa suma. Y su cálculo no fue muy preciso. Entonces, ¿qué pasará si no me paga a tiempo? Posteriormente, otro pensamiento le viene a la cabeza. Como él me ama tanto como yo a él,
tengo que decir que ha pensado muchas veces antes de pedirme el préstamo. Estos pensamientos van y vienen. Al final decide por encima de la razón. Es decir, aunque su razón le hace dudar si recibirá su pago a tiempo, sin embargo, va con fe por encima de la razón y se dice a sí mismo: como tenemos amor a los amigos, quiero hacerle este favor a mi amigo porque con esto puedo mostrar el amor que tengo por él. Pero cuando le dio los $5,000, su amigo sacó del bolsillo 2 cheques que debía recibir del gobierno. Uno para ser pagado en 1 semana y el otro en 2 semanas. Ante esta situación, la persona se enfrentó a un dilema. Uno le dice a su amigo: ¿por qué no me enseñaste los 2 cheques cuando me pediste el préstamo? ¿Por qué solo ahora que te he traído el dinero me los estás mostrando? El amigo preguntó: ¿cuál es la diferencia? Entonces le dijo: no he podido dormir 2 noches pensando qué haré si no puedes pagar a tiempo. Ahora es como si me hubieran quitado una carga de encima, una piedra de mi corazón, porque ahora estoy seguro de que puedo ser una persona decente a los ojos de esas 20 personas de las que tomé prestado. Y además le dice: ¿por qué me enseñaste estos cheques? Si no me los hubieras enseñado ahora, tendría 2 semanas enteras para trabajar en el amor por los amigos por encima de la razón. Y obtendría una gran ganancia en este amor por los amigos, lo que considero como una gran cosa. Al mostrarme los cheques ahora, es como si me hubieras despojado de mi trabajo. Mediante la alegoría anterior podemos entender las palabras del Midrash de que después que Abraham fue recompensado con hacer un pacto con el Creador, tal como está escrito, hizo el pacto con él. Fue recompensado con dar la bienvenida a la Shejina y luego fue recompensado con fe permanente en el Creador, sin ascensos y descensos. Vio la recompensa por su trabajo y sintió que ahora no podía esforzarse. Pensó que ahora todo su trabajo era con el fin de recibir, que es el amor propio. Y él anhelaba el trabajo, ya que aquí podía saber con certeza que su intención no era para recibir retribución, sino que deseaba trabajar, pero no para recibir un premio. Pero ahora, después de haber sido circuncidado, no tenía ascensos ni descensos, ni espacio ni lugar para sobreponerse en el trabajo. Por lo tanto, se quejó al Creador y le dijo: antes de ser circuncidado, los transeúntes venían a mí. Es decir, antes vi que transgredía las palabras de la Torá y no las guardaba, como se debe observar la ley del Creador, pero luego me sobrepuse. Volver, o los transeúntes, está escrito en hebreo como pasar y regresar, ir y volver. Volver significa que me he arrepentido. Después vuelven a pasar, lo que significa que tuve otro descenso de mi estado. Posteriormente me sobrepuse
a mi estado y me arrepentí, lo que se llama regresar, y así sucesivamente. De esto se desprende que siento que estoy haciendo algo por ti, pero ahora que he sido circuncidado y recompensado con hacer un pacto contigo, no estoy haciendo nada por ti, pero anhelo hacerte algún servicio de manera que podré decir que no es para recibir recompensa. Eso ha desaparecido de mí. Esto significa que Abraham tenía un argumento justo. Sin embargo, el Creador le respondió: antes de ser circuncidado, los incircuncisos venían a ti. Sin embargo, no estaba circuncidado. A pesar de que tuviste algunos ascensos en el trabajo, todavía no estaba circuncidado. Pero ahora ha sido recompensado con dar la bienvenida a la Shejina. Es por eso que el Creador le dijo: ahora yo y mi séquito venimos a ti. Entonces, ¿por qué estás enojado conmigo? Ahora deberíamos saber la verdad. Es decir, ¿cuál argumento es más veraz? La respuesta es que ambos son verdad. Como se dice en la alegoría, es decir, el prestamista, después de que el prestatario le mostró los dos cheques de $5,000, ya que éste no quería que su amigo fuera atormentado por la posibilidad de que no pudiera pagarle a tiempo. Y el prestamista está enojado con su amigo porque ha perdido espacio para trabajar. Es decir, si su amigo no le hubiera mostrado de dónde podía pagar, tendría que trabajar las 2 semanas enteras trabajando sobre sí mismo en la necesidad de adherirse al amor a los amigos y creer en su amigo, quien lo pensó varias veces, y creer en mi amigo, quien lo pensó varias veces antes de preguntarme algo, antes de pedirme algo, para que no le doliera de ninguna manera. Al mismo tiempo, el cuerpo siempre le trajo evidencia de lo contrario, ya que quería instalar en su corazón el odio a los amigos. Naturalmente tendría ascensos y descensos. Pero yo disfrutaría de trabajar conmigo mismo. Pero ahora, al querer hacerme un favor, perdí. Vemos que en esta alegoría que ambos están en lo correcto, es decir, cada uno afirma que quería mostrar su amor. Entonces el amor queda establecido para siempre. Ocurre lo mismo aquí. El Creador le mostró a Abraham el amor al venir a él, haciendo el pacto entre ellos, tal como está escrito: e hice el pacto con él. Del mismo modo, al quejarse al Creador, Abraham mostró su amor por él, pues quería servirlo no para recibir un premio. Y esta es la razón por la cual Abraham anhelaba el trabajo llamado brindar hospitalidad a los invitados, como explicamos con respecto a brindar hospitalidad a los invitados. Ahora vamos a aclarar lo que preguntamos acerca de lo que Rashi interpretó. Al calor del mediodía, el Creador sacó el sol de su funda para no molestarlo con los invitados. Y como lo vio lamentarse de que los invitados no venían, le trajo ángeles semejantes a personas. Preguntamos, ¿acaso el Creador no sabía que él lamentaría no tener invitados? Si es así, ¿por qué él sacó el sol de su funda? También preguntamos, ¿por qué tuvo que enviarle ángeles semejantes a personas? Ya que parece que hay
engaño aquí. Podría simplemente haber puesto el sol en su funda para que la gente pudiera acercarse a él. Debemos entender el significado de sacar el sol de su funda en el trabajo. La luz del Creador se llama día o sol. Una funda es como la funda que cubre una espada. Cuando quiere decir que la luz del Creador está encubierta, dice que el sol está cubierto en la funda y no se siente. Durante el trabajo, es decir, antes de que una persona abandone o haya salido de su amor propio, debe trabajar en ocultación. Es decir, aunque todavía no sienta ningún sabor, ningún gusto en la Torah, deberá esforzarse en la Torah y la plegaria. Y no decir, cuando sienta el sabor de la Torah y la plegaria, oraré y estudiaré. Más bien, si una persona no piensa en sí mismo, sino que quiere servir al rey, entonces no le importa qué gusto sienta. En cambio, debería decir, ahora guardo el mandamiento del Creador y quiero darle satisfacción al guardar sus mandamientos. Y no considerarme a mí mismo, sino solo considerar lo que traerá más contento al Creador. Sin embargo, cuando el Creador ve que ya está en condiciones de recibir todo con el fin de otorgar, la persona es recompensada con la revelación del rostro del Creador. Esto se llama sacar el sol de su funda. Cuando la ocultación de la cara del Creador, cuando se le quita la ocultación del rostro del Creador, en su lugar, su rostro se revela. Es como dijeron nuestros sabios, el Rabbi Meir dice, cualquiera que se dedique a la Torah en la Torah Lishma es recompensado con muchas cosas. Y los secretos de la Torah se le revelan. Esto significa que si se compromete en Lishma, no significa para su propio beneficio, y que si su intención de guardar la Torah y las mitzvot es solo para el Creador, por esto se vuelve apto para recibir la abundancia, porque aquí hay una equivalencia de forma llamada dvekut, que significa que así como el Creador desea otorgar a las criaturas, el hombre quiere otorgar al Creador. En ese momento, de por sí, la ocultación se elimina de ese lugar, se retira de ese lugar, porque la ocultación se debió únicamente a la corrección del pan de la vergüenza. Pero ahora que ha llegado el punto en el que quiere otorgar, no hay más lugar para la vergüenza, porque todo lo que recibe ahora no es para su propio beneficio, sino porque el Creador lo quiere. Por lo tanto, naturalmente es recompensado con dar la bienvenida a la Shejinah. Esto se llama sacar el sol de su funda, es decir, sacar la mayor abundancia del ocultamiento en el que había estado hasta ahora. De acuerdo con lo anterior, no hay lugar para preguntar por qué el Creador quitó el sol de su funda si el Creador sabía de antemano que Abraham lamentaría no tener invitados, llamados transeúntes, es decir, ascensos y descensos, dado que él no colocó el sol en su funda, es decir, él hizo la ocultación solo para que el hombre pudiera llegar a aspirar a otorgar al Creador. Es decir, a pesar de que no ve ninguna recompensa en este trabajo,
lo está haciendo para alcanzar la Torá en Lishma y no para recibir recompensa. Pero ahora que Abraham ha logrado esto, ciertamente no hay lugar para la ocultación. En cambio, la ocultación se retira del lugar que pertenece al Creador, tal como está escrito: en todo lugar donde menciones mi nombre, iré a ti y te bendeciré. La pregunta es acerca de dónde menciones. Debería haber dicho que si una persona menciona el nombre del Creador, iré a ti y te bendeciré. ¿Qué es mencionaré? Significa que el Creador mencionará su propio nombre. Debemos interpretar que si una persona se anula a sí misma, como cuando explicamos acerca de la visión de la Torá, el significado es que se mata sobre ella, cuál es la anulación de su autoridad, para que haya aquí solo una autoridad singular, la del Creador. Entonces el Creador puede decir: en cada lugar donde mencionaré, ¿por qué puede mencionar mi nombre? Es porque el Creador ha cancelado ese lugar para el Creador. En ese momento vendré a ti, te bendeciré, se hace realidad. Por esta razón llega un estado en el cual el Creador sacó el sol de su funda, que es dar bienvenida a la Shejina. Naturalmente aquí no hay lugar para la pregunta sobre si el Creador vio que él lamentaba que se hubiera puesto el sol en su funda, ya que esto contradice la meta. El propósito de la creación es como está escrito: y que me hagan un templo para que yo habite entre ellos, que no me vaya. Mientras existe un lugar de equivalencia de forma, es decir, un deseo de otorgar, el Creador también estará en ese lugar. Solo en un lugar de pecado, al caer en las vasijas de recepción con el fin de recibir, debido a algún pecado, la abundancia parte debido a las iniquidades. Esto se llama la ruina del templo. Es por eso que él no pudo darle un estado de hospitalidad para los invitados, porque ese estado todavía no es Kedushá, ya que hay ascensos y descensos. En cambio, él le envió ángeles, que es Kedushá completa, porque ya no podría ser de otra manera, puesto que había hecho un pacto eterno con el Creador. Sin embargo, que tienen similitud con las personas significa que se debe descubrir la situación que es solo una simulación, lo cual significa que podrá criticarse a sí mismo, ya sea que esté buscando la recompensa, es decir, saludando a la Shejinah, dar la bienvenida a la Shejinah, o anhelando servir al Rab sin recibir premio. Y él dijo: no extiendes tu mano al joven y no le hagas nada, porque ahora sé que eres temeroso de Dios. La pregunta es: ¿el Creador no sabía esto antes de la prueba? Él dijo que el significado de porque ahora sé es que tú sabes que eres temeroso de Dios. Es decir, Abraham quería saber si estaba en el camino de servir solo al Creador y si él mismo no merecía un nombre. Por esta razón, el Creador le envió una prueba para que Abraham supiera que podía soportar la prueba, porque entonces tendría temor de extender la abundancia superior hacia abajo, porque ahora estaba claro para él que no dañará la abundancia superior, porque vio que su único deseo era otorgar sin esperar nada para sí mismo, que se llama recibir con el fin de otorgar. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos sobre lo que dijeron nuestros sabios. Más grande es aquel que disfruta de su esfuerzo que el que teme al cielo. Preguntamos: ¿cómo puede ser esto? Se sabe
que hay esfuerzo en la Torah y el estudio de la Torah. El estudio de la Torah se llama aquello que la Torah nos enseña, guardar los mandamientos del Creador en acto y en intención. Por eso vemos que hay dos bendiciones. Bendito eres, Señor, para dedicarse a las palabras de la Torah. 2. Bendito eres tú, Señor, que enseñas la Torah de tu pueblo Israel. Esto significa que le agradecemos al Creador por permitirnos dedicarnos a las palabras de la Torah. Esto se relaciona con el esfuerzo con el que podemos participar, que es el compromiso con la Torah. Además, agradecemos al Creador por estudiar la Torah, lo que significa que hemos sido recompensados con el Creador que nos enseña. Esto se llama conocimiento de la Torah, lo que la Torah nos enseña. Necesitamos tanto el trabajo, el esfuerzo, como el conocimiento. Este es el significado de lo que aprendemos, que no hay luz sin un cli. Que significa que no hay llenado sin carencia. Del mismo modo, una persona no puede disfrutar del descanso si antes no poseía trabajo y esfuerzo. Sin embargo, aquí, en el trabajo del Creador, hay dos discernimientos en la carencia. El primero es que anhela placeres. Este es el primer discernimiento en el Kli, llamado carencia. Significa que él siente que le falta ese placer. El segundo es que hay una condición para satisfacer su carencia. Debe pagar por el placer. Por ejemplo, en la corporalidad, si una persona entra en una tienda y ve algo agradable que quiere comprar, se deduce que ahora se ha despertado en él una carencia por eso. Por ejemplo, en la corporalidad, si una persona otra vez entra en una tienda y ve algo agradable que anhela y quiere comprar, resulta que ahora ha despertado en él una carencia por eso. La segunda carencia es que hay una carencia por la que él quiere recibir el objeto, el cual no es entregado sin algo a cambio. Por el contrario, debe pagar al propietario y luego se le dará el objeto. El hecho de que debe pagar se considera trabajo. Esto se considera una carencia, ya que una persona piensa que si le otorga sin pagar, no sería carente, cual significa que no tendría el dinero para pagar el objeto, que es la recompensa que se le exige, y no sería capaz de dar. Resulta que tiene dos carencias. Uno, que él quiere esa cosa. Dos, que no puede pagarla. Por lo tanto, su anhelo causó una carencia aún mayor, porque ahora él sabe que no puede dar lo que se le pide a cambio del objeto. Resulta que aquí, en el trabajo del Creador, en aquel cuya alma anhela adherirse al Creador, nace la carencia. Pero ¿quién le causa esa carencia de deseo por el Creador? Esto viene de arriba. Esto es llamado un despertar desde arriba, cuando se convoca a una persona para entrar en la Kedusha. Como está escrito, será santo porque yo, el Señor, soy santo. De repente, una persona comienza a sentir que él está lejos del Creador, que significa que antes solía preocuparse por otras necesidades y ahora ve que todo lo que le falta es la espiritualidad. Después comienza a pensar, ¿cuál es la verdadera razón por la que no tiene espiritualidad? En ese momento llega a la conclusión de que solo se debe a la ausencia de equivalencia de forma, así como Él es misericordioso, entonces tú serás misericordioso. Resulta que la primera carencia
que se siente carente de espiritualidad, esta es la primera carencia. Ahora necesita trabajar en la equivalencia de forma, pero ve que no puede. Esta es la segunda carencia. Como dijeron nuestros sabios, la inclinación del hombre lo vence todos los días y si el Creador no lo ayudara, él no podría vencerla. Sin embargo, esta segunda carencia también proviene de arriba. Es decir, el Creador ha hecho deliberadamente al hombre incapaz de superarla, por la razón que ya hemos discutido, a menos que cuente con su ayuda. Resulta que esa carencia viene de arriba también. Resulta que el esfuerzo está principalmente en la segunda carencia, que se considera que no puede pagar el precio requerido para estudiar la Torá. Es decir, hay un precio alto requerido para ser recompensado con la Torá. Es decir, la equivalencia de forma para que no haya pan de la vergüenza. Este es el significado de lo que interpretamos con respecto a las palabras de nuestros sabios. Este es el significado de lo que interpretamos con respecto a las palabras de nuestros sabios. La Torah existe solo en alguien que se mata por ella. Es por esta carencia que el llenado viene y llena esa carencia. Este es el saludo, esto es dar la bienvenida a la Shejinah o los secretos de la Torah, etc. Especialmente aquí comienza la división real entre el trabajo y la recompensa, lo que significa que algunos quieren trabajar sin recompensa y quieren estar entre los trabajadores que sirven al Rab sin ser recompensados, o trabajan para recibir recompensa, lo que significa la recompensa por el trabajo. Es decir, miran lo que pueden ganar con el trabajo, que se llama Torah, en el sentido de que la Torah entera son los nombres del Creador. Esto se llama y sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Esto es lo que dijeron nuestros sabios. Cuando te libere, haré algo para que sepas que yo soy el que te sacó de Egipto. Como se dice en el artículo 13, dije allí que la intención es que el Creador, además de liberarlos de la clipa de Egipto, lo hizo para que sean recompensados con conocer al Creador, que es conocer la Torah. Como en la Torah Israel y el Creador son uno. Necesitamos saber la diferencia entre el esfuerzo en la Torah y conocer la Torah. Significa que él solo quiere servir al Rab sin recibir premio, sin el pago llamado conocimiento de la Torah. Dado que el deseo del Creador es revelar la Torah, tal como está escrito, el Señor desea por su justicia ensalzar y magnificar la Torah. En ese momento la persona dice: acepto trabajar varias horas en la Torah para que pueda conocer la Torah. Y cuando hay un deseo por recompensarme por mi trabajo, estoy de acuerdo que la recompensa se la dará a otro. Es decir, me esforzaré en la Torah y otro recibirá recompensa. Es decir, el conocimiento de la Torah, que debe revelarse por el esfuerzo que ha dado. Este es un esfuerzo verdadero, porque él solo quiere el esfuerzo y no la recompensa. Aunque la recompensa es muy importante para él, aún así lo abandona porque quiere recibir al Rab sin recibir premio. Y debido a que el deseo del Creador es que la Torah sea revelada a sus criaturas, él quiere que su amigo sea recompensado con el conocimiento de la Torah, mientras que él quiere continuar esforzándose en la Torah. Este es un verdadero esfuerzo porque anhela el conocimiento de la Torah, como es evidente por el hecho de que solo él está haciendo el esfuerzo y no su amigo. Sin embargo, como quiere que su trabajo sea
para el Creador, quiere permanecer en el estado de esfuerzo. Hay personas que caminan en el camino de ser como esclavos sirviendo al Rab para recibir premio. Debido a esto, su deseo es solo el conocimiento de la Torah y no el trabajo, y no el esfuerzo. De acuerdo con lo que dijeron nuestros sabios, el Creador dijo a Israel: toda la sabiduría y toda la Torah son fáciles. Toda la Torah y toda la sabiduría son fáciles. Cualquiera que me teme y lleve a cabo las palabras de la Torah, toda la sabiduría y toda la Torah están en su corazón. Para obtener la recompensa sin esfuerzo, mediante el temor al cielo, es posible recibir la sabiduría y la Torah fácilmente, sin ningún esfuerzo, como se dice en el Midrash, temiendo al cielo para recibir la recompensa, llamada sabiduría y Torah. Se sigue que su temor al cielo se basa en el amor propio, lo que significa que está sirviendo al Creador para recibir premio, cual es llamado Lolishma. Esta es la opinión de los dueños de casas. Es como dice Maimónides: hasta que obtengan mucho conocimiento y se vuelvan más sabios, se les enseña a participar en la Torah y las mitzvot en lo lishma, sino para recibir recompensa. Ahora podemos interpretar lo que preguntamos sobre lo que dijeron nuestros sabios: el que disfruta su trabajo es más grande que quien teme al cielo. Preguntamos cómo puede ser eso. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar que ese temor al cielo significa que quiere recibir la sabiduría y la Torah de forma fácil y sin esfuerzo. Es decir, él espera la recompensa y no el esfuerzo. Él no quiere servir al Rab sin recibir premio. Más bien él quiere la recompensa y no el servicio llamado esfuerzo. Esto se llama Lolishma, que es para recibir premio. No es así con quien disfruta de su esfuerzo, que es el trabajo en la Torah, que es el esfuerzo en la Torah. Y no piensa en la recompensa, sino que a través del trabajo será recompensado con un kli, que es un espacio donde la Shejinah se puede vestir, porque hay una equivalencia de forma entre la luz y el kli. Y él solo quiere traer satisfacción a su hacedor y no a sí mismo. Como se dijo antes, en cuanto a tener invitados, es más grande que dar la bienvenida a la Shejinah. Por supuesto, este grado de alguien que disfruta de su esfuerzo es mayor que el temor al cielo. Temer al cielo, su intención es lo lishma. Pero quien disfruta de su esfuerzo piensa solo en lishma, que significa que no tiene otra intención más que otorgar. Sin embargo, podemos preguntar sobre el Midrash que el Creador le dijo a Israel: toda la sabiduría y toda la Torah son fáciles. Cualquiera que me teme, toda la sabiduría y toda la Torah está en su corazón. De acuerdo al anterior, esto se llama Lolishma. Entonces, ¿cómo se le puede otorgar la sabiduría y la Torah? El Creador dice que a través del temor pueden ser recompensados con sabiduría y Torah. Podemos interpretar esto de la misma manera que cuando pregunté sobre la pregunta que hacen las personas acerca del versículo. Y el Señor habló a Moisés diciendo que se haga la venganza de los hijos de Israel contra los midianitas. Y Moisés le habló a la gente diciendo: vayan contra Midian para ejecutar la venganza del Señor sobre Midian. ¿Por qué Moisés cambió lo que el Creador le había dicho? El Creador le dijo que se haga la venganza por los hijos de Israel, y Moisés le dijo al pueblo la venganza del Señor contra los midianitas.
La cuestión es que el Creador creó el mundo con el fin de beneficiar a sus criaturas, lo que significa que las criaturas recibirán deleite y placer, para no padecer el desagrado llamado pan de la vergüenza. Acerca de los placeres que las criaturas recibirán, hubo una corrección de que los receptores no recibirán el deleite y el placer del Creador, excepto bajo la condición de que puedan recibir con el fin de otorgar. Esto se llama Dvekut, equivalencia de forma. Es como dijeron nuestros sabios, así como yo soy gratis, tú eres gratis. Es decir, como quiero darte deleite y placer sin ningún tipo de recompensa, pero prefiero que tengas satisfacción, del mismo modo, tú eres gratis, lo que significa que el trabajo que haces por mí será gratis, sin ninguna recompensa por tu trabajo. Esto se llama equivalencia de forma. Por esta razón podemos interpretar que el Creador le dice a Israel: es fácil, toda la sabiduría y toda la Torá están en el corazón. Sin embargo, el hombre debería decir: no quiero el placer que deseas darme, lo cual es, como está dicho, porque esta es tu vida y la duración de tus días. Son más deseables que el oro, y más que el oro fino, más dulces que la miel y el goteo del panal. Él da todo esto a pesar de que su alma anhela esas cosas buenas. Sin embargo, dado que todas esas cosas están en vasijas de amor propio, y el amor propio lo separa del Creador debido a la equivalencia, a la disparidad de forma, y él quiere la equivalencia de forma, por lo tanto, él las abandona. Sin embargo, precisamente aquellos que buscan la equivalencia de forma y están entre aquellos que sirven recibir al Rab sin recibir premio, son personas que tienen un cli en el cual inculcar la luz superior. Hay varios nombres para esto: inculcar la Shejinah, dar la bienvenida a la Shejinah, secreto de la Torah o la luz de la Torah, porque entonces el propósito de la creación para hacer el bien a sus creaciones se hará realidad. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron acerca del versículo: más grande es aquel que disfruta de su esfuerzo que quien teme al cielo. Está escrito sobre el temor al cielo: feliz es aquel que teme al Señor. Mientras que en cuanto a alguien que disfruta de su esfuerzo, está escrito: si comes del esfuerzo de tus propias manos, feliz y deleitado eres tú, feliz en este mundo y deleitado en el otro mundo. En cuanto al temor al cielo, no está escrito al respecto y deleitado eres tú. Debemos interpretar este mundo como el tiempo del trabajo, mientras el próximo mundo se llama el tiempo de la recompensa, que está destinado para recibir después del trabajo, tal como está escrito: hacerlos hoy y recibir la recompensa por ellos mañana. Por lo tanto, con respecto al temor al cielo, la recompensa es lo principal para él, porque luego se ha recompensado fácilmente con la sabiduría y la Torá, que es llamada el mundo por venir, el mundo venidero. Este es el bien que espera que se le otorgue más tarde. Esta es la razón por la que se ha escrito al respecto una vez, que está escrito acerca de ello: feliz eres tú, es decir, la recompensa en el otro mundo, esto es lo que él espera. Este mundo se llama el tiempo del esfuerzo, y él no está contento con eso. Y todos los días se para y espera: ¿cuándo recibiré la recompensa llamada sabiduría y Torah? Pero quien disfruta de su esfuerzo es feliz durante el trabajo, ya que esto es todo lo que quiere. Él quiere servir al Rab sin recibir premio. Se deduce que en este mundo llamado, disfruta en este mundo llamado hacerlos hoy, y también
es recompensado en el mundo por venir, llamado recibir la recompensa por ellos mañana. Podemos interpretar lo que preguntamos, lo que dijeron nuestros sabios. Me esforcé y encontré. El trabajo, el esfuerzo, hallazgo, no tiene preparación. Debería haber dicho, me esforcé y adquirí, lo que significa que el trabajo fue una preparación para adquirir. Pero encontrar es algo que viene distraídamente. ¿Sí? De acuerdo con lo anterior, puede ser así, ya que el trabajo es el objetivo por el cual quiere servir al Rab sin ser recompensado. Como dije antes, él está de acuerdo con ese conocimiento en la Torah que se revelará después de su esfuerzo. Su amigo será recompensado con eso, ya que la Torah se revela después del esfuerzo, que se considera como luz y kli, esto significa carencia y llenado. Pero ahora que está dando el kli y la carencia, acepta que su amigo será recompensado con el llenado. Por lo tanto, resulta que durante el trabajo no está pensando en la recompensa en absoluto. Por lo tanto, su trabajo no fue preparación para encontrar, que es conocer la Torah, porque esta no era la intención mientras él estaba trabajando. Más bien, anhelaba estar entre los esclavos que están sirviendo al Rab sin recibir premio. No para recibir premio. En consecuencia, el esfuerzo no fue un trabajo, una preparación para el esfuerzo no fue una preparación para la adquisición. Además, la Torah se llama posesión, y por eso es que dijeron, me esforcé y encontré, ya que fue recompensado con conocer la Torah, que vino a él distraídamente, sin ninguna preparación para ello, de ahí que se llame encontrar. De acuerdo a lo anterior, dijimos acerca de Abraham que incluso después de que fue recompensado con recibir el rostro de la Shejiná, aún anhelaba tener invitados, porque quería que quedara claro que su intención no era la recompensa, sino servir al Rav sin recibir premio. Ahora vamos a entender lo que Baal HaSulam me explicó sobre la pregunta de las personas acerca del versículo. Israel temía y creyeron, lo que significa que no creerían antes de ver. Explicó que significa que incluso después de que fueron recompensados con ver, anhelaron la fe. Como se dijo anteriormente, la ventaja en el trabajo por encima de las expectativas de recompensa es evidente.